Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta sesión de aprendizaje. Estimamos la duración de los hechos en años, décadas y siglos. Esta sesión es para quinto grado, para el área de matemática, miércoles 2 de diciembre. ¿Qué necesitamos? Cuadernos, hojas de reuso, lápiz, lapicero, colores, plumones, el cuaderno de trabajo para quinto grado y la ficha de recurso que se encuentra en la plataforma Aprendo en Casa. Nuestra meta: resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidades de medidas. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Representar diversas fechas en una recta numérica, elegir y resolver las operaciones que permitan responder las preguntas del problema, explicar por qué elegiste las operaciones que permiten responder las preguntas del problema, identificar la relación entre años, décadas y siglos. Te proponemos el siguiente problema. Bianca es una estudiante de quinto grado y ha investigado que César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido a nivel mundial. Nació en La Libertad el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué nos pide resolver el problema? Responder cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. ¿Cómo resolverías? Leyendo y sacando los datos del problema. ¿Cómo representarías el problema y por qué? Lo representaría a través de siglos, décadas y años porque nos permite calcular cuánto tiempo ha pasado y lo que usaríamos son los materiales como lapiceros, colores, cuadernos, cartulina y colores. Ahora realiza el proceso de resolución. Primero, representa los datos del problema en una recta numérica. Así, los datos son los siguientes. El 16 de marzo de 1892 es el nacimiento de César Vallejo y el 15 de abril de 1938 es el fallecimiento de César Vallejo. Entonces tenemos aquí la línea de tiempo en donde ubicamos entre 1890 ubicamos el nacimiento de César Vallejo. Él nació en 1892, quiere decir 2 puntos más, y fallece en 1938, año de su fallecimiento. 2 años antes de 1940 estamos ubicados. Y aquí señalamos 2020 es el año actual. Segundo, realiza marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año del nacimiento de César Vallejo. Así, 1892 es el año del nacimiento de César Vallejo y 1938 año del fallecimiento de César Vallejo. Pues bien, en 1902 vamos de 10 en 10. 1912, 1922, el siguiente sería 1932, que sería aquí. El siguiente sería 1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 y así sucesivamente hasta llegar al 2020. Tercero, copia y completa en tu cuaderno la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. El nacimiento de César Vallejo fue en el año 1892 y recordemos que 10 años hacen una década,
10 décadas hacen un siglo y 100 años también hacen un siglo. Empezamos por 1892, 1902, 1912. Va sumando una década más una década más una década, de 10 en 10. Quiere decir el siguiente será 1922, 1932, 1942, 1952, 1962 y así sucesivamente. Luego responde: ¿cuántos años pasaron de 1892 hasta 1902 y cómo lo sabes? Pasaron 10 años y lo sé porque van enumerados de 10 en 10. ¿Cuántos años pasaron de 1902 a 1912? Pasaron 10 años, lo sé porque van enumerados de 10 en 10. Cuarto, elige y resuelve las operaciones que permiten dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? Vivió 46 años. Entonces aquí escogemos la operación para resolver 1938 menos 1892. Es decir, 1938 es la fecha de que muere, que fallece César Vallejo, y menos 1892 es el año en que nace. ¿Cuántos años vivió? 46 años. Explica por qué elegiste, porque hay que restarle la fecha que murió menos el año en que nació. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo? Escogemos nuestra operación. Escogemos la fecha actual menos el año de nacimiento. Fecha actual estamos en 2020. El fecha de nacimiento de César Vallejo 1892. Restamos 128 años. Explica por qué has elegido, porque se resta el año actual menos el año en que nació César Vallejo. Finalmente responde a las preguntas del problema. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió 46 años, es decir, 4 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido 128 años, es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. Tenemos en cuenta, dentro de algunas unidades de medida de tiempo, tenemos la década que equivale a 10 años, el siglo equivale a 10 décadas y el siglo equivale a 100 años. Seguimos aprendiendo. Resuelve el siguiente problema. Bianca también investigó que Edwin Vázquez Camp fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948 en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber ¿cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp? ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Expresa las respuestas utilizando los años, décadas y siglos como unidades de medida. Luego responde esta pregunta. ¿Qué nos pide resolver el problema? Responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántos años vivió Edwin Vázquez Camp y cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? ¿Cómo representarías los datos en el problema? A través de siglos, décadas y años. ¿Cómo resolverías el problema? Leyendo y sacando los datos del problema. Por lo tanto, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuántos años vivió Edwin Vázquez? Escribimos 1938 es su fecha de fallecimiento, menos 1892 es la fecha en que nació, para saber cuántos años vivió. Respuesta. Edwin Vázquez Camp vivió 46 años, es decir, 4 décadas y 6 años. Respondemos a la segunda pregunta del problema. ¿Cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Pues bien, estamos la fecha actual 2020, el año actual.
menos, le restamos menos la fecha de su nacimiento, es decir, el año de su nacimiento, 1892. Le restamos, da 98 años. Faltan, entonces, si tiene hasta el momento 98 años, ¿cuántos años le falta para que se conmemore el primer siglo de nacimiento? Sabemos que un siglo tiene 100 años. Si hasta el momento tiene 98 años, para 100 años le faltan 2 años para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento. Muy bien. Ahora vamos a resolver la ficha o el cuaderno de trabajo de quinto grado. ¿Cuántos siglos floreció la cultura chimú? Revisando la información en internet sobre la cultura chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas se dedicaron los chimúes a edificar sus estatuas. Observamos atentamente la infografía y leemos también la línea de tiempo. Observamos la línea de tiempo, obtenemos la cultura chimú desde el 800 después de Cristo hasta 1450, donde llega la época de los incas. Pregunta: ¿en qué año aparece la cultura chimú? Aparece en el año 800 después de Cristo. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? La época de las estatuas, ese dato lo sacamos de acá, de este cuadro. Aparece en el año 1450 hasta 1472. ¿Cuándo termina? Termina en el año 1472. ¿Qué quiere hallar Patty? Patty quiere hallar cuántos siglos se desarrolló la cultura chimú. Continuamos. Patty organiza los datos en una tabla, ayúdala a completar. El inicio, 800 años después de Cristo, 900 después de Cristo, 1000. ¿Qué observamos? Que está avanzando de 100 en 100. 1100 después de Cristo, 1200 después de Cristo, 1300 después de Cristo, 1400 después de Cristo y al final la época de los incas, 1500 después de Cristo. Con la información de Patty, completa la tabla. El año 800 después de Cristo empieza, es el siglo 9. Continuamos. Si el 900 es el siglo 10, siglo 11, siglo 12, siglo 13, siglo 14, siglo 15 y siglo 16. ¿Cuántos años hay entre el año 800 después de Cristo y 900 después de Cristo? Hay 100 años. ¿Cuántos siglos son? Un siglo. Entre 900 después de Cristo y 1200 hay 300 años. ¿Cuántos siglos son? 3. Entre 1200 y 1400 serían 200 años. ¿Y cuántos siglos serían? 2 siglos. Analiza y contesta. Hay un siglo entre los años 1472 y después de Cristo y 1400 después de Cristo. 100 años. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472? 72 años, hay 7 décadas y 2 años. Ahora nos pide elaborar una tabla para las décadas entre estos años, es decir, entre 1400 y 1472. Elaboramos la línea de tiempo y ubicamos de esta manera. Entonces, por lo tanto, la cultura chimú se desarrolló durante 7 siglos y podemos decir que son 70 décadas. 7 siglos y 70 décadas. Muy bien, mis queridos estudiantes, muy bien, gracias. Hasta el día de mañana. Suscríbanse y denle like para que otros compañeros también tengan a la mano estas sesiones de aprendizaje.